Esto es igual a 0 y ahora vamos a demostrar que esto realmente es igual a 0. Voy a demostrarlo con un teorema general. Bueno, ¿hasta ahí estamos claros o no? Bueno, esto lo vamos a dar prácticas para que lo hagan bien. Entonces pongamos como título Teorema de Cauchy. Si nos da tiempo, damos la demostración general de Goursat, pero eso sería mucho más adelante. Yo voy a dar una demostración más o menos la más simple que da cualquier texto que ustedes vean. Este es el teorema fundamental de la variable compleja. Teorema de Cauchy. Vienen más teoremas de Cauchy más adelante. Prácticamente todo lo que viene es desarrollo de Cauchy. Agustín Luis Cauchy. Agustín Luis Cauchy, matemático destacado, hombre muy duro, muy recio, pero fue de los que reescribieron la matemática contemporánea en el siglo XIX. Era solterón y decían que por eso vivía amargado. Entonces se casó y parece que la sonrisa le duró 2 años y después regresó más bravo todavía. Cauchy, teorema de Cauchy. Teorema de Cauchy dice: si f de z analítica en gamma y gamma s, ahorita voy a explicar lo que son gamma y gamma s. Si f de z analítica en gamma y gamma s. Ahí hay una serie de condiciones, ¿verdad? Y du, dx, du, dy, dv, dx, dv, dy, continuas en gamma y gamma s, entonces el integral sobre gamma u en gamma, ahorita voy a explicar más, de f de z es igual a 0. Si f es una función analítica, o sea, satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann, y ahora voy a explicar lo que es gamma, qué pedimos de gamma, lo que es gamma s. Gamma, en todo lo que vamos a hacer acá, es una curva cerrada. Gamma igual curva lisa cerrada. Cuando hablamos de curva lisa es que no tenga picos. ¿Y cómo se pone que no tenga picos? Que la tangente en todos sus puntos estén bien definidas. Porque si una curva, esta no es lisa. Porque en este punto, de este lado hay esta tangente y en este punto tiene 2 tangentes. Depende de cómo construya la tangente, si por izquierda o por derecha. Si es lisa, entonces la tangente está bien definida, la pendiente a la tangente en todos sus puntos es única. Entonces gamma es una curva lisa cerrada y gamma S es el área. Es cerrada, es importante. Área cerrada por área cerrada, área del plano cerrada o en interior de gamma. O sea que gamma es lo que se llama el borde de la región esa, y pedimos que ese gamma S sea simple conexa. O sea, que no tenga perforaciones, o sea, que sea una pasta cerrada por una curva donde está definida la tangente. En los detalles de la demostración formalísima del teorema y de extensiones, se ve por qué eso es necesario. Aquí no se va a ver tan evidente, a menos que demostremos el teorema de Green, en el cual voy a basar yo la demostración. O sea que
Aquí está el plano Z, este es X, este es Y, y aquí hay cualquier curva, no importa la forma que tenga, pero no tiene picos, es lisa. O sea, la tangente está bien definida en cualquier punto. A la curva de la orilla, a la curva del borde, le llamamos gamma. Y a la región esta, al área que está aquí encerrada adentro, le llamamos gamma S. Entonces, si yo tengo una función f de z, que es analítica en gamma y en gamma S, ¿qué quiere decir? Que es derivable. ¿Cuándo es derivable? Que cumple con Cauchy-Riemann. Y además pedimos que las derivadas parciales de la parte real y la parte imaginaria sean funciones continuas en todo eso. Entonces dice que el integral sobre esta curva cerrada de f de z es 0. Entonces la demostración, esta es la demostración simple. La demostración simple se basa en el teorema de Green, teorema integral de Green para funciones reales de dos variables y en las ecuaciones de Cauchy-Riemann. En eso basamos la demostración. Ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces vamos al teorema de Green para demostrar eso. Lo vamos a demostrar. Entonces por eso es que revisamos primero, número 1, el teorema de Green. El teorema de Green en variable real permite, y para el plano, hay en 3 dimensiones, permite transformar un integral de línea sobre una curva en un integral doble, o sea, un integral de superficie sobre la región que limita la curva. En 3 dimensiones transforma un integral de superficie en una de volumen. Entonces, el teorema de Green transforma un integral de línea en un integral doble, y quiero ver el orden en que vamos a enunciarlo. Y el teorema de Green en orden dice esto. En el plano también vamos a ver aquí gamma y gamma S, lisa, conexa. Claro está que lisa y conexa, lisa es la orilla y conexa es el interior, no tiene perforaciones. Y vamos a poner que P de XY y Q de XY definidas en gamma y gamma S con derivadas parciales continuas. Eso es lo que dice el teorema de Green. Si yo tengo dos funciones de dos variables reales definidas en un pedazo del plano que tiene una orilla lisa, o sea, sin picos, y las derivadas parciales son continuas, entonces el integral a lo largo de la orilla, este teorema es muy lindo, por cierto, el integral a lo largo de la orilla de P por dx más Q por dy es igual al integral sobre la región gamma S, al integral doble de área, integral de área de
dq de x menos dp de y, dx de y. Es una integral doble sobre el área, donde se ha cuadriculado esto en elementos de área de x de y. Y aquí se ve en la transformación del integral de línea a un integral de superficie, aparecen las derivadas parciales, ¿dónde? En la región. Entonces, si las derivadas parciales no fueran continuas, este integral no existe, por eso que se pide la continuidad, porque en el integral de Riemann exigimos continuidad, ¿verdad? Tiene que ser continuo, si no este integral no estaría definido, si no estamos integrando en todo gamma S, por eso es que pedimos con derivadas parciales continuas. Ese es el teorema de Green. Bueno, ahora, para cómo f de z es igual a u función de x, y más i por b función de x, y por el teorema de Green, tenemos, ahora aplico el teorema de Green a la parte real y la parte imaginaria, porque son dos f, es analítica. Entonces existen esas derivadas parciales, porque la derivada f' queda definida por las ecuaciones de Cauchy-Riemann en términos de las derivadas parciales. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Por el teorema de Green tenemos el integral de u por dx más b por dy sobre gamma es igual al integral de sobre la superficie, sobre el área gamma S, de dv dx menos du dy diferencial de x por diferencial de y. Este es el teorema de Green aplicado a las dos funciones u y b, que son parte real y parte imaginaria de la función f de z. Pero acabamos de terminar nosotros cómo el integral a lo largo de gamma de f de z por dz es igual. Esto lo acabamos de hacer. Sin embargo, lo vuelvo a repetir. Esto es igual al integral a lo largo de gamma de u más ib por dx más i por dy. Pero esto es igual al integral sobre gamma de u de x más menos v por dy más i por u por dy más v por dx. Pero el integral de línea de una suma es igual a la suma de las integrales de línea, entonces esto es igual al integral sobre gamma de u por dx menos v por dy más i por el integral sobre gamma de u por dy menos más v por dx. Hasta ahí lo siguen, ¿verdad? Muy sencillo. Ese fue el cálculo del integral como lo hicimos al principio y como le calculamos en el ejemplo ahorita. Ahora aplico Green aquí y aplico Green aquí. Entonces esto es igual a Green a la primera. Green a la primera nos da el integral sobre gamma S de... Y ahora viene, en la primera integral, quien multiplica a dx es p y quien multiplica a dy es
es U, y a D y E la multiplica B, o sea que viene dB dx menos du dy por dx por dy. El primer integral, el teorema de Green aplicado ahí. Aquí solo exhibí el teorema de Green para la primera parte, más el integral sobre gamma S de, y ahora es esta, quien multiplica de x es P. Entonces la P ahora es la B y la Q es la U. Entonces viene dq de x, du de x, más dB dy por dx por dy. Bueno, se sienten claros hasta aquí, ¿verdad? ¿Estamos claros? Muy bien. ¿Alguna duda por ahí? ¿No? ¿Dudas? No. Sí. La I. Así estamos claros. Bueno. Y ahora, sí. En el teorema de Green, sí, hay que tener cuidado con los signos. Aquí tenemos menos, aquí puedo poner menos y nuevamente menos b. Si quien multiplica la de x es quién, la p, ¿verdad? Entonces el menos lo pongo aquí. Menos y menos enfrente y aquí un más. Entonces, ¿verdad? Entonces tengo aquí, esta es P por dx, menos Q por dy. Entonces vendría, aquí viene la parcial de menos U y aparece un menos aquí, creo. Y aquí aparece un más. Creo que ahí está. Vamos a ver si hay error ahorita. Ahorita vamos a ver. Entonces, como f de z analítica por las ecuaciones de Cauchy-Riemann que tenemos. Ahora sí, ojo, ¿verdad? La de Riemann dice du de x es igual a dv de y menos du de y es igual a dv de x. Esas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, ¿eso qué quiere decir? En la primera integral. En la primera integral tenemos du de y menos du de y. Este es menos du de y. Aparece aquí. Pero menos, perdón. Aquí. Yo creo que lo voy a escribir de nuevo. El más saludable en vez de apiñarlo todo. Vamos de nuevo. Ya teniendo Cauchy-Riemann aquí en mente. El teorema de Green dice integral, ya no voy a poner el círculo ni nada, de P por dx menos Q por dy. Esto es igual a el integral doble de dq de q de x es, ¿verdad? De q de x menos dp de y. Ahí estamos, así lo puse. ¿Cómo? ¿La q qué?
aquí hay un menos en medio. Es que hay dos expresiones, ¿verdad? Para el teorema de Green. Bueno, yo tal vez lo puse mal. Si es más, hay una más y una con menos. El hecho es, lo voy a revisar yo el teorema de Green a la hora de escribirlo, es con más, ¿están seguros, verdad? Vamos a ver. Por dx por dy. Veamos la primera. Entonces, tendríamos el integral, hay una que es u por dx menos b por dy, esa es una, ¿verdad? Esa se transformaría en el integral de du, esta es la p, entonces vendría aquí db dx menos du dy, y dv de x es igual a menos du dy, o sea que en vez de menos du dy podría escribir este y no me da 0. Esta es la que tiene que aparecer con un símbolo más, porque va a depender en la demostración de los signos sobre los cuales se integre. Entonces esta tiene que aparecer con el signo más, para que al utilizar Cauchy-Riemann, esas dos se van. Y la otra tiene que aparecer con el signo menos. Lo voy a escribir en un papel para pasarle la demostración del teorema de Green con esto así terminado. Pero sí ven de qué se trata. Hay un error de símbolo en algún lado, pero es a la hora de aplicar teorema de Green y poner Cauchy-Riemann se cambian signos. Con el más, pero es que depende. Si es con el signo más, y entonces y en el integral el otro es la diferencia, entonces no me da 0. Por eso hay que sacar el teorema de Green en la forma apropiada. ¿Y el teorema de Green de dónde viene? Yo agarro una curva cerrada, ¿sí? Ahí viene el teorema de Green, y agarro sectores. Entonces vengo y agarro esta curva sector. Entonces yo relaciono el integral de este pedazo con el área esta que está aquí. Y de ahí viene la demostración del teorema de Green, que es la primera fórmula de Riemann, se llama también en algunos libros. Entonces déjenme que reescriba yo los teoremas de Green para que lo veamos en detalle. El hecho es que hay un signo que cambia. Y entonces al utilizar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¡pum!, se va y me da 0. Y queda así demostrado el teorema de Cauchy. Entonces el teorema de Cauchy, en resumen, yo les voy a pasar esto por escrito. Voy a ver cómo demuestro el teorema de Green demostrado para que tengan entonces ustedes los dos signos que puedan aparecer. Entonces el resultado final que nos interesa a nosotros para aplicar es el integral sobre una curva cerrada f de z sobre gamma. Esto es 0 si es que esta función es analítica. Y las derivadas parciales son continuas, pero olvídense de las derivadas parciales continuas en la región, en el área que está encerrada por la curva. Ahí vamos. Entonces surge la siguiente pregunta. Entonces, por ejemplo, si hacemos el integral sobre gamma de 1 partido z diferencial de z, y gamma, supongamos que es esto, ese es gamma, no importa la forma que tome, fíjense bien, no importa qué curva sea, para toda curva cerrada, con tal que no tenga picos. Este es el eje X, este es el eje Y. Si esta es gamma, ¿el integral cuánto es? 0. Ya se despreocuparon. Pero surge una pregunta, y la pregunta es esta. ¿Qué pasa si hacemos esto? Pero si hacemos el integral sobre gamma de 1 sobre z por dz, pero gamma ahora es esta curva.
¿Qué pasa aquí y qué pasa allá? Por el teorema de Cauchy, la función tiene que ser como analítica adentro de aquí y encima de la curva. Pero ¿qué problema hay aquí? Que en z igual a 0. En z igual a 0, este es un polo para esa función y f de z no es analítica. Entonces, en este caso, ¿puedo decir que el integral cerrado sobre esa gama es 0? No, porque no aplica el teorema de Cauchy. Al menos no lo puedo decir por el teorema de Cauchy. ¿Y por qué? No lo puedo decir porque aquí la función en z igual 0, que es punto en gamma S, es punto en el área que está limitada por gamma, en Z0, que es un punto en gamma S, f de z es no analítica. A esos polos, a esos puntos donde la función no es analítica, se les llama singularidades. Esas singularidades las vamos a clasificar en esenciales, etcétera, etcétera. Por de pronto yo simplemente me voy a referir, cuando hay una o dos singularidades, a singularidades aisladas. Pero vamos a entrar, cuando se haga lo que se llama las series de Laurent, a una clasificación de esas singularidades.